Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Soy súper feliz de compartir un nuevo vídeo con ustedes hoy, y estoy seguro de que les va a encantar. Ya saben que aquí nos gusta hablar de todo un poco, desde curiosidades hasta historias inspiradoras, pasando por temas que nos hacen reflexionar y crecer. Y hoy precisamente vamos a tocar un tema que creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado: los bajones. Pero no vamos a hablar de cualquier persona. Hoy vamos a centrarnos en un actor que con su carisma y talento ha conquistado corazones en todo el mundo: Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, esa estrella turca que nos ha hecho suspirar con sus personajes y nos ha regalado momentos inolvidables en la pantalla. La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿cómo una estrella, una figura pública que parece tenerlo todo, lidia con esos momentos de duda, cansancio y sí, a veces incluso de rendición? Porque seamos honestos, la vida, para todos, no es un camino de rosas. Todos, sin importar lo exitosos o afortunados que parezcan, pasamos por momentos difíciles, por obstáculos que nos hacen cuestionarnos, por instantes en los que la motivación flaquea y la energía se agota. Y aunque a veces las redes sociales nos muestren una realidad perfecta, con filtros y sonrisas constantes, sabemos que detrás de cada persona hay una historia, con altibajos, con momentos de triunfo y otros de aprendizaje. Así que hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman, intentando desentrañar cómo esta estrella turca, que parece tener una fortaleza inquebrantable, afronta los bajones. ¿Qué hace? ¿Cómo los supera? ¿Qué estrategias utiliza para seguir adelante y brillar, incluso en los momentos más oscuros? Prepárense porque estoy segura de que esta historia nos va a inspirar a todos. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Empecemos. Bien, lo primero que debemos entender es que la vida de una estrella de cine o televisión, como Can Yaman, no es tan sencilla como parece. Aparte de las largas horas de trabajo, los rodajes extenuantes y la presión mediática, están las expectativas, las críticas y, por supuesto, la constante exposición pública. Todo esto puede generar estrés, ansiedad y, en algunos casos, incluso depresión. Pero ¿cómo lidia Can Yaman con todo esto? Aunque no tenemos una entrevista personal con él para preguntarle directamente sobre su manejo de los bajones, sí podemos analizar su trayectoria, sus declaraciones en entrevistas y, sobre todo, observar cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Y es precisamente a través de esta observación y análisis que podemos construir una imagen más completa de cómo este actor enfrenta los desafíos que la vida le presenta. Asterisco asterisco el mundo de la fama, una mirada detrás del escenario asterisco asterisco. Antes de adentrarnos en las posibles estrategias que Can Yaman podría emplear para lidiar con los bajones, es fundamental entender el entorno en el que se desenvuelve. La fama, aunque a menudo idealizada, viene acompañada de una serie de presiones y desafíos que son difíciles de comprender para aquellos que no están inmersos en ese mundo. Asterisco 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 la presión de las expectativas asterisco asterisco cuando un actor alcanza la fama, las expectativas del público, de los productores y de la crítica se disparan. Cada nuevo proyecto es analizado minuciosamente, y cualquier fallo o decepción puede ser amplificado por los medios de comunicación y las redes sociales. Esta constante presión por cumplir con las expectativas puede generar un estrés significativo, que puede traducirse en ansiedad y, en casos extremos, en agotamiento emocional. Asterisco 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 el escenario mediático y las redes sociales asterisco asterisco en la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para los famosos, pero también en un arma de doble filo. Si bien permiten a los actores conectarse con sus fans y promocionar sus trabajos, también los exponen a críticas, acoso y comentarios negativos. La constante exposición a la opinión pública, a menudo sin filtros ni matices, puede afectar la autoestima y la salud mental de las personas. Asterisco 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 los ritmos de trabajo extenuantes asterisco asterisco la vida de un actor a menudo implica largas horas de rodaje, viajes constantes y una agenda repleta de compromisos. Los rodajes pueden ser agotadores, tanto física como emocionalmente. La necesidad de interpretar diferentes personajes, de sumergirse en diferentes emociones y de adaptarse a distintos entornos puede ser muy exigente, lo que puede llevar al agotamiento y a la pérdida de motivación. Asterisco 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 la dificultad de mantener la privacidad asterisco asterisco para una figura pública, mantener la privacidad es un desafío constante.
Los paparazzi, los medios de comunicación y los fans pueden invadir la vida personal, lo que dificulta el descanso. La relajación y el tiempo a solas. La falta de privacidad puede generar estrés y ansiedad, ya que la persona siente que no tiene control sobre su propia vida. El trabajo, un refugio y una herramienta. Una de las claves que podemos deducir, como mencionamos, es su enfoque en el trabajo. Can Yaman es conocido por ser un actor extremadamente dedicado y profesional. Se prepara a fondo para cada personaje, se somete a rigurosos entrenamientos físicos y se involucra de lleno en cada proyecto. Pero profundicemos en cómo esta dedicación podría funcionar como una estrategia para lidiar con los bajones. La estructura y la disciplina. El trabajo, especialmente en la industria del entretenimiento, ofrece una estructura y una disciplina que pueden ser muy beneficiosas para la salud mental. Tener una agenda, cumplir con plazos y trabajar en equipo puede brindar una sensación de propósito y control, lo cual puede ser un gran antídoto contra la incertidumbre y el caos que a veces acompañan a los momentos de bajón. La oportunidad de la autoexpresión. La actuación es una forma de arte que permite a los actores explorar y expresar una amplia gama de emociones. Sumergirse en un personaje, comprender sus motivaciones y vivir sus experiencias puede ser catártico y liberador. La actuación puede convertirse en una forma de canalizar emociones negativas, de darles un sentido y de encontrar una salida a la frustración y al estrés. El sentimiento de logro. Completar un proyecto, recibir buenas críticas y conectar con el público son fuentes de satisfacción y orgullo para cualquier actor. El trabajo duro, la dedicación y el éxito profesional pueden aumentar la autoestima y la confianza en uno mismo. Este sentimiento de logro puede actuar como un escudo contra los bajones, recordándonos que somos capaces de superar desafíos y de alcanzar nuestras metas. El desafío intelectual y creativo. Cada nuevo personaje es un desafío intelectual y creativo. Implica investigar, aprender, comprender y transformar. Este proceso estimula la mente, mantiene la curiosidad y previene el aburrimiento y la apatía. La constante búsqueda de la excelencia y la superación personal puede ser una fuente de motivación y alegría. El trabajo en equipo y las relaciones sociales. Los rodajes suelen ser ambientes de trabajo en equipo, donde los actores interactúan con otros profesionales, como directores, productores, maquilladores y vestuaristas. Estas relaciones sociales pueden ser muy valiosas para el apoyo emocional y para combatir la soledad y el aislamiento. Compartir experiencias, reír juntos y construir lazos de amistad pueden ser un gran consuelo en momentos difíciles. El cuidado del cuerpo y la mente, un enfoque holístico. La segunda estrategia fundamental que podemos deducir es el cuidado del cuerpo y la mente. Como mencionamos, Can Yaman ha destacado en diversas ocasiones la importancia del ejercicio físico y la alimentación saludable. Pero ¿cómo estos hábitos pueden contribuir a combatir los bajones? El ejercicio físico, un antidepresivo natural. El ejercicio físico es un aliado poderoso para la salud mental. La actividad física regular libera endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que tienen un efecto antidepresivo y analgésico. El ejercicio también reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora el estado de ánimo general. Además, el ejercicio ayuda a dormir mejor, lo que es esencial para la salud mental y emocional. La alimentación saludable, el combustible para el cuerpo y la mente. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas y grasas saludables proporciona al cuerpo y a la mente los nutrientes que necesitan para funcionar correctamente. Una buena alimentación mejora el estado de ánimo, reduce la fatiga y aumenta la energía. Evitar el consumo excesivo de azúcar, alimentos procesados y alcohol también es importante para la salud mental. La importancia del descanso y el sueño. El descanso adecuado es esencial para la salud mental. Dormir lo suficiente permite al cuerpo y a la mente recuperarse del estrés diario. La falta de sueño puede aumentar la ansiedad, la irritabilidad y la depresión. Es importante establecer una rutina de sueño regular, crear un ambiente propicio para el descanso y evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse. La meditación y el mindfulness, herramientas para la calma. La meditación y el mindfulness son técnicas que ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión.
Practicar la meditación regularmente permite enfocar la atención en el presente, observar los pensamientos y las emociones sin juzgarlos y cultivar la calma interior. El mindfulness también ayuda a mejorar la concentración, la memoria y la capacidad de manejar las emociones. El tiempo a solas y la reflexión dedicar tiempo a solas para reflexionar, leer, escuchar música o simplemente disfrutar de la naturaleza es fundamental para el bienestar emocional. Este tiempo permite desconectar del estrés diario, recargar energías y conectar con uno mismo. La reflexión personal ayuda a comprender mejor las propias emociones, a identificar los desencadenantes de los bajones y a desarrollar estrategias para afrontarlos. El apoyo del entorno, un ancla en la tormenta. Otro aspecto fundamental en la vida de Can Yaman, y que puede ayudarle a superar los bajones, es el apoyo de su entorno. Contar con amigos, familiares y seres queridos que te brinden apoyo incondicional es fundamental. La comunicación abierta, la confianza y el saber que no estás solo pueden marcar la diferencia en momentos difíciles. El apoyo familiar, un pilar fundamental. La familia, especialmente los padres, hermanos y pareja, pueden ser un pilar fundamental en la vida de una persona. El amor incondicional, el apoyo emocional y el sentido de pertenencia que brinda la familia son esenciales para la salud mental y el bienestar. Las amistades verdaderas, compañeros de viaje. Los amigos son importantes para compartir momentos de alegría, para brindar apoyo en momentos difíciles y para ofrecer una perspectiva diferente. Las amistades verdaderas se basan en la confianza, la lealtad y el respeto mutuo. Pasar tiempo con amigos, reír juntos y compartir experiencias puede ser un gran alivio en momentos de bajón. La importancia de la comunicación. Hablar abiertamente sobre los sentimientos, las preocupaciones y las dificultades es esencial para la salud mental. La comunicación abierta con amigos, familiares y pareja permite compartir la carga, recibir apoyo y encontrar soluciones a los problemas. La red de apoyo profesional. En algunos casos, el apoyo de amigos y familiares no es suficiente. En estos casos, es fundamental buscar ayuda profesional, como un psicólogo o terapeuta. Un profesional de la salud mental puede brindar herramientas y estrategias para afrontar las emociones, superar los momentos difíciles y mejorar la calidad de vida. La pasión y la motivación, el motor del alma. Can Yaman es un actor apasionado por su trabajo, que ama lo que hace y que disfruta de cada proyecto que emprende. Esta pasión, este amor por su profesión, es un motor muy potente que le impulsa a seguir adelante, a superar los obstáculos y a luchar por sus sueños. El amor por lo que se hace. Cuando uno ama lo que hace, el trabajo deja de ser una obligación y se convierte en una fuente de alegría y satisfacción. La pasión por el trabajo puede ser un gran antídoto contra el aburrimiento, la frustración y el desánimo. La búsqueda de la excelencia. La pasión por el trabajo impulsa a la búsqueda constante de la excelencia. Los actores apasionados se esfuerzan por mejorar sus habilidades, por aprender cosas nuevas y por dar lo mejor de sí mismos en cada proyecto. La perseverancia y la resiliencia. La pasión por el trabajo ayuda a superar los obstáculos y a perseverar en momentos difíciles. Los actores apasionados no se rinden ante la adversidad, sino que utilizan los desafíos como oportunidades para crecer y aprender. La conexión con el público. La pasión por el trabajo también implica la conexión con el público. Los actores apasionados disfrutan de la interacción con sus fans, de compartir sus trabajos y de inspirar a otros con sus historias. Cuando el bajón persiste, la importancia de la ayuda profesional. A pesar de todos los recursos que hemos mencionado, es importante recordar que a veces, los bajones persisten. En esos momentos, es fundamental buscar ayuda profesional. No debemos tener miedo de acudir a un psicólogo o terapeuta, que nos pueda brindar herramientas y estrategias para afrontar nuestras emociones y superar los momentos difíciles. La terapia, un espacio seguro para la reflexión. La terapia ofrece un espacio seguro y confidencial para hablar sobre los sentimientos, las preocupaciones y las dificultades. Un terapeuta puede ayudar a identificar los desencadenantes de los bajones, a desarrollar estrategias para afrontarlos y a mejorar la calidad de vida.
Asterisco 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 la medicación, una herramienta en casos específicos asterisco asterisco en algunos casos, la medicación puede ser necesaria para tratar la ansiedad, la depresión u otros problemas de salud mental. Es importante consultar a un médico o psiquiatra para obtener un diagnóstico preciso y para determinar el tratamiento adecuado. Asterisco 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 la importancia de la prevención asterisco asterisco la prevención es clave para la salud mental. Adoptar hábitos saludables como hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, comer una dieta equilibrada y practicar técnicas de relajación, puede ayudar a prevenir los bajones. Asterisco 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 el autocuidado, una prioridad asterisco asterisco cuidar de uno mismo es una prioridad. Dedicar tiempo a actividades que nos gusten, rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan y aprender a establecer límites son fundamentales para el bienestar emocional. Asterisco asterisco Kanyaman, un ejemplo de resiliencia asterisco asterisco. Es importante destacar que Kanyaman, como cualquier persona, también ha tenido sus momentos de debilidad. Ha afrontado críticas, ha tenido que lidiar con la presión mediática y ha pasado por situaciones difíciles. Pero lo que realmente importa es cómo ha sabido reponerse, cómo ha aprendido a superar los obstáculos y cómo ha seguido adelante, mostrando su fortaleza y su determinación. Asterisco 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 aprender de la experiencia asterisco asterisco cada desafío, cada error, cada momento de debilidad es una oportunidad para aprender y crecer. Kanyaman, al igual que cualquier persona resiliente, ha aprendido de sus experiencias, ha utilizado los obstáculos como oportunidades para fortalecerse y ha seguido adelante con más fuerza y determinación. Asterisco 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 la importancia de la autocompasión asterisco asterisco la autocompasión es la capacidad de ser amable y comprensivo con uno mismo, especialmente en momentos difíciles. Practicar la autocompasión puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Asterisco 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 la aceptación de la imperfección asterisco asterisco nadie es perfecto. Es importante aceptar que todos cometemos errores y que todos tenemos momentos de debilidad. La aceptación de la imperfección es fundamental para la salud mental y el bienestar. Asterisco 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 el poder de la gratitud asterisco asterisco la gratitud es la capacidad de apreciar las cosas buenas de la vida. Practicar la gratitud puede mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y aumentar la felicidad. Asterisco asterisco aplicando las lecciones a nuestras vidas asterisco asterisco. Y esto es algo que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Todos tenemos momentos de bajón, momentos en los que nos sentimos desanimados, frustrados o incluso desesperanzados. Pero lo importante es no dejarnos vencer, no rendirnos ante la adversidad. Podemos aprender de la experiencia de Kanyaman, de su dedicación al trabajo, de su cuidado personal, de su apoyo familiar y de su pasión por la vida. Asterisco 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 identificar las causas de los bajones asterisco asterisco el primer paso para superar los bajones es identificar las causas. ¿Qué situaciones o pensamientos desencadenan estos sentimientos negativos? Asterisco 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 desarrollar estrategias de afrontamiento asterisco asterisco una vez identificadas las causas, es importante desarrollar estrategias para afrontar los bajones. ¿Qué podemos hacer para manejar el estrés, la ansiedad y la tristeza? Asterisco 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 buscar apoyo asterisco asterisco no debemos tener miedo de buscar apoyo en amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Hablar sobre nuestros sentimientos y compartir nuestras preocupaciones puede ser muy útil. Asterisco 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 cuidar de nuestra salud física y mental asterisco asterisco la salud física y mental están interconectadas. Es importante cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente adoptando hábitos saludables, como hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, comer una dieta equilibrada y practicar técnicas de relajación. Asterisco 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 celebrar los logros asterisco asterisco es importante celebrar los logros, por pequeños que sean. Reconocer nuestros éxitos y recompensarnos por nuestro esfuerzo puede aumentar la autoestima y la confianza en uno mismo. Asterisco 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 nunca dejar de luchar por nuestros sueños asterisco asterisco la vida está llena de altibajos, pero es importante nunca dejar de luchar por nuestros sueños. La pasión, la motivación y la perseverancia son fundamentales para alcanzar nuestras metas. Asterisco 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 aprender a pedir ayuda asterisco asterisco buscar ayuda profesional es un signo de fortaleza, no de debilidad. Si los bajones persisten, no dudes en consultar a un profesional de la salud mental. Y ahora, llegamos al final de este vídeo.
Hemos explorado la forma en que presumiblemente Kan-Yaman afronta los bajones, y hemos aprendido algunas lecciones valiosas para aplicar a nuestras propias vidas. Hemos visto cómo el trabajo, el cuidado personal, el apoyo del entorno y la pasión por lo que hacemos pueden ser herramientas poderosas para superar los momentos difíciles. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de no rendirnos y de seguir luchando por nuestros sueños. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya servido de inspiración. Me encantaría saber qué opinan. ¿Les ha sorprendido alguna de las estrategias que creemos que Kan-Yaman utiliza? ¿Qué otros recursos creen que son importantes para superar los bajones? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta al vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.